Hola niños, el día de hoy les traigo una clase llamada ángulos. Vamos a recordar algunos conceptos que ya hemos visto en años anteriores. Primero que todo, vamos a ver lo que es un ángulo. Un ángulo es una figura geométrica que está formada por dos rayos con el mismo punto de origen. Veamos la figura. Recordamos que ya hemos visto en clases anteriores lo que es un rayo. Aquí podemos ver el rayo OA y el rayo OB. Ambos tienen el mismo punto de origen, el cual vamos a llamar vértice. Cuando dos rayos comparten el mismo punto de origen, la abertura que se forma entre ellos dos se le llama ángulo. A ese punto de origen lo vamos a llamar vértice, ¿verdad? Así como les indico aquí a continuación. Vamos a llamar OA, el rayo OA va a ser uno de los lados del ángulo y el lado OB o el rayo OB va a ser el otro lado del ángulo, mientras que el punto O va a ser el vértice. Los ángulos, la notación de ángulo se hace de esta manera. Se coloca el símbolo que me va a indicar que es un ángulo y vamos a leerlo nombrando sus letras. A o B, ángulo A o B. O también sería igual nombrarlo ángulo B o A, al revés. La media de un ángulo es la abertura que existe entre sus lados. Mediante el uso de un transportador podemos determinar la medida de cualquier ángulo. Esta será expresa en grados sexagesimales, cuyo símbolo es este pequeño círculo, que te indica que son grados sexagesimales. Fíjate bien aquí en la figura, con cualquier transportador podemos medir cuánto vale la abertura de este ángulo y así saber su medida. ¿Cómo debemos hacer? Debemos hacer que el origen del ángulo coincida, ¿verdad?, con el centro del transportador, como lo vemos aquí. El rayo BC vamos a hacer que coincida con el cero que está en la medida de afuera del transportador. Fíjate que este transportador tiene dos medidas o dos escalas de medida, una por fuera y una por dentro. Vamos a hacer que el rayo BC coincida con el cero que está fuera del transportador. Y allí vamos a visualizar el otro rayo, el rayo AB, qué ángulo me señala, siempre por la medida de afuera. Podemos ver aquí que marca en 120 grados. Entonces vamos a decir que esta abertura o el ángulo ABC mide 120 grados. La medida de este ángulo es 120 grados, así como lo expresamos aquí. La medida del ángulo ABC es de 120 grados. Algo muy importante, la letra que está en el vértice debe ubicarse siempre en el medio, o la debemos nombrar siempre en el medio. Es decir, si vemos este ángulo, lo correcto es decir ángulo ABC o también ángulo CBA, pero nunca podemos decir ángulo BAC o BCA. Siempre el vértice hay que colocarlo en el centro, así como está acá. Así igual en este pequeño ángulo. Fíjese el ángulo PQR, siempre vamos a nombrar Q en el medio, nunca en los extremos. PQR o RQP, ¿sí? Vamos a pasar a lo que es la bisectriz de un ángulo. La bisectriz de un ángulo es el rayo que partiendo del origen lo divide en dos ángulos que tendrán la misma medida. Veamos la figura. Si tenemos este ángulo ABC, la bisectriz será este rayo que partiendo del mismo origen me va a dividir el ángulo ABC en dos ángulos que tengan la misma medida. O sea, el ángulo que se va a formar ABD y el ángulo DBC van a tener la misma medida. Vamos a ver algunas denotaciones acá. Los lados del ángulo BA y BC. Ese es el ángulo principal que hemos trazado. Su vértice u origen es el lado B, el punto B. Y esto va a ser el vértice. La bisectriz va a ser este rayo que tracé BD.
ese rayo BD me va a dividir el ángulo ABC en dos ángulos con la misma medida. O sea, el ángulo ABD debe medir lo mismo que el ángulo DBC. La medida de este ángulo es igual a la medida de este ángulo. O podemos decir que estos dos ángulos son congruentes. Recordamos que los ángulos también lo podemos denotar con una pequeña letra griega. En este caso lo he denotado con el símbolo θ. Vamos a pasar a la clasificación de los ángulos de acuerdo a su medida. Los ángulos se clasifican según su medida en ángulo nulo. ¿Por qué nulo? Porque mide 0 grados, o sea, no tiene abertura. Sus dos rayos son coincidentes. Podemos ver aquí el rayo AB y el rayo AC coinciden uno con otro, o sea, uno está encima de otro, por lo que no me da ninguna abertura y el ángulo viene siendo, o la medida del ángulo viene siendo 0. A ese ángulo se le llama ángulo nulo. Tenemos los ángulos agudos que miden entre 0 grados y 90 grados, más de 0 y menos de 90 grados. Bien, podemos verlo aquí en la figura, el ángulo BAC con un ángulo menor a 90, mayor a 0 grados, ángulo agudo. El ángulo recto es aquel que mide 90 grados. Sus rayos, BA y CA, son perpendiculares. El punto en común, que es el vértice, se forma un ángulo de 90 grados. Luego tenemos el ángulo obtuso. Es el que mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados. Lo vemos acá, más de 90 es mayor a 90, pero menor a 180 grados. Podemos ver aquí la abertura, pasa a los 90 grados. Tenemos también el ángulo llano. El ángulo llano es aquel que mide 180 grados. Sus rayos son opuestos. Vemos aquí el rayo AB y el rayo AC son opuestos y me forman una abertura de 180 grados. Luego tenemos el ángulo convexo. Mide más de 0 grados, pero menos de 180 grados. Entonces aquí puede surgir la pregunta, profesor, pero el ángulo convexo no es el mismo ángulo obtuso. No. Fíjate, el ángulo convexo sí es un ángulo obtuso, en este caso el que he dibujado, pero también puede ser un ángulo agudo, ya que mide desde 0 hasta 180 grados. El ángulo obtuso es de 90 a 180, el ángulo agudo de 0 a 90. Entonces, cualquier ángulo agudo y obtuso es un ángulo convexo. El ángulo cóncavo mide más de 180 grados, pero menos de 360. O sea, aquí ya uno de los rayos pasa a los 180, va a dar la vuelta, ¿verdad? Y me forma un ángulo mayor a 180, pero menos a 360. En ese caso se llama ángulo cóncavo. Y por último, el ángulo de una vuelta, que es el que mide 360 grados. No me genera tampoco abertura porque ya dio la vuelta completa, ¿sí? Y los rayos son coincidentes. Pero al dar una vuelta completa me formo ya un ángulo de una circunferencia que mide 360 grados. Para finalizar, vamos a ver la clasificación de los ángulos de acuerdo a la relación entre ellos. Acuérdense que lo que acabamos de ver es la clasificación según la medida de sus ángulos. También existe una clasificación de acuerdo a su relación, la relación que tienen entre ellos. Encontramos los ángulos adyacentes, son aquellos que tienen el mismo vértice y un lado común. Y los ángulos no se superponen. ¿Qué quiere decir esto? Podemos ver aquí el ángulo ADB y el ángulo BDC. Son dos ángulos que tienen el mismo vértice y tienen un rayo en común o un lado en común. El lado DB es común para el ángulo ADB y para el ángulo BDC. Cuando dos ángulos tienen un lado en común, se le llama ángulos adyacentes. Mismo vértice y un lado en común, ángulos adyacentes. La medida de este ángulo ADB más la medida del ángulo BDC me debe dar la medida del ángulo completo ADC. Es lo que me dice acá abajo en este pequeño rectángulo celeste. Luego encontramos los ángulos consecutivos. Al igual que los puntos consecutivos, son consecutivos los ángulos cuando cada uno es adyacente al inmediato. Fíjense aquí que tenemos tres ángulos. El ángulo MON, el ángulo NOP, el ángulo POQ.
podemos ver que cada uno de ellos es adyacente al anterior. O sea, el ángulo NOP es adyacente a MON, porque tienen un lado en común. Y a su vez el lado POQ es adyacente a NOP, porque tienen este radio OP en común. Ahí se dice que los ángulos son consecutivos. Al igual que el anterior, la suma de estos tres ángulos me da el ángulo completo. Pasamos a ángulos complementarios. Son aquellos cuyas medidas suman 90 grados. No necesariamente tienen que tener el mismo vértice en común, ¿verdad? Son dos ángulos que al sumar sus dos aberturas me dan 90 grados. Cuando dos ángulos suman 90 grados se dice que son complementarios. Por último, tenemos los ángulos suplementarios. Son aquellos cuyas medidas suman 180 grados. Son dos ángulos que no tienen que tener el mismo vértice en común. Y la suma de sus dos ángulos debe dar 180 grados. Bueno, niños, espero que les sirva este pequeño video que he hecho para ustedes. Y vamos a responder en nuestro cuaderno estas preguntas. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendí? Y cómo me ayuda a lo aprendido en mi vida. Nos vemos en el próximo video.